¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Bien, gracias. Bendito sea el Señor. Muy bien. Vamos a cantar uno más y a entrar directamente a la palabra. Amén. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? Amén. Vamos. Vine a adorar. Señor Jesucristo, Dios de toda bondad y de toda consolación. Venimos delante del trono de tu gracia, Señor, confiadamente bajo la sangre derramada del Cordero, Señor. Sabiendo, Señor, que no tendríamos posibilidad de acceder a ti si no fuera por esa sangre de ese sacrificio supremo. Padre, déjanos mantenernos enfocados en ese regalo que nos has dado, Señor. Porque tu palabra es clara, Señor. Tú nos dices que de tal manera amó Dios al mundo que entregaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, Señor, es asunto de fe, es asunto de gracia, Señor, no de obras para que nadie se gloríe. La salvación de nuestra vida está reposada solamente en sublime gracia. Pero luego de que somos salvos, entonces nuestra vida, Señor, está hecha para producir buenas obras. Déjanos siempre mantener ese equilibrio, Señor. Déjanos estar enfocados en ti, sabiendo lo que creemos, sabiendo a quién hemos creído también. Oh Padre bendito, alabado seas en esta hora y permite que tu palabra corra, fluya, sea glorificada, Señor, y sea sembrada muy en lo profundo de nuestras almas, Señor. En esos corazones que son el órgano del alma. Alabado seas, Padre de gloria, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir a nuestras Biblias, al último libro de la Biblia, al libro de Revelación. Normalmente se le llama Apocalipsis, pero sabemos que la palabra Apocalipsis viene del griego apocalipse, que significa revelación. Vamos a ir a Apocalipsis o Revelación, capítulo 1, versos 7 y 8. Capítulo 1, versos 7 y 8. Cuando lo tengan, me dicen amén. Apocalipsis capítulo 1, versos 7 y 8. ¿Lo tenemos todos? Amén. Muy bien. Dice así la eterna palabra del Señor. He aquí que viene con las nubes,
y todo ojo le verá, Amén. y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Verso 8. Yo soy el alfa y la omega, Amén. principio y fin, dice el Señor, Amén. el que es y que era y que ha de venir, Amén. el Todopoderoso. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Podemos sentar. Entonces hemos tomado el texto inicial, Apocalipsis 1, 7 y 8. Es una escritura muy contundente, muy clara, pero pues tiene muchas cositas acá para considerar. Vamos a tomar otras escrituras. Vamos a tomar el libro de Tito. Tito está ahí un poquito atrás en las epístolas del apóstol San Pablo. ¿Cuántos han leído la epístola de Tito? ¿Sí la han leído? Levanten la mano los que han leído Tito. ¿Los demás no han leído Tito? Hay que leer la Biblia, hijos. Hay que leer la Biblia. Muy bien. Tito 2, 10 en adelante. Vamos a irnos hasta el verso 13. Mire, esta cita es muy esclarecedora si la combinamos con la otra. Yo me voy a ir con un tema, yo he venido trayendo un tema muy clave que se llama el arrebatamiento. Amén. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Estamos apenas iniciando. Amén. Pero estudiando y avanzando con las cosas, el Señor se me revelaba en estos días y me decía, espera, antes de seguir avanzando con el arrebatamiento vas a hacer una transición, y hoy va a ser un punto único, de una transición importante, antes de hablar de ser arrebatados. Gloria a Dios. Bien, entonces ahorita durante el servicio les voy a dar el título de mi enseñanza hoy, pero es muy importante que entiendan que este servicio es de pura doctrina. Amén. Doctrina. El profeta de Dios dijo que para que una iglesia, sabemos que la palabra iglesia, igual que estoy escribiendo acá porque estoy como con el ABC, la Gracias. palabra iglesia, ¿sí?, tiene un significado. Uno de ustedes me puede decir, levanten la mano el que me puede decir qué significa la palabra iglesia. Los demás no, allá atrás no saben qué significa iglesia. Hermano Melvi, ¿qué significa la palabra iglesia? No, por eso a mí me gusta hacer cultos así preguntando, para yo saber, no para colcharlos, ¿no? Esto no es la escuela del colegio, sino para yo saber en qué estado está el pueblo. Bien, porque no podemos asumir, por ejemplo, hay gente nueva, bienvenidos, está Charlie, está María, bienvenidos, está bienvenida Paola. Entonces, pues vamos a traer una enseñanza muy básica, pero muy importante repasar. La palabra iglesia significa los salidos fuera. Los salidos fuera. ¿Qué significa iglesia? Los salidos fuera. Ojo, voy a hacer una claridad. Muchas personas cuando explican esto dicen, la palabra iglesia viene del griego eclesia. No. La palabra iglesia en griego significa asamblea, cualquier tipo de asamblea. ¿Sí? Pero una iglesia no es cualquier tipo de grupo de gente. Una iglesia es un grupo de personas que han salido fuera. ¿Fuera de qué? De un sistema. En este caso, el mundo. Amén. El mundo. Somos llamados fuera del mundo. Amén. La palabra que utiliza Dios para ese mundo es cosmos. Cosmos. No es que somos llamados fuera del planeta, no. Dios no tiene problemas con su planeta. Dios ama la naturaleza.
Dios ama todo dentro de su planeta, sus animales, sus árboles. El problema no es el planeta, el problema es lo que el hombre ha hecho con el planeta. Amén. Tú sales y miras atracos, miras robos, miras maldad, miras adulterio, y todo eso pertenece a ¿qué? Al cosmos. Amén. Entonces Dios quiere formar un pueblo, y ese pueblo es su iglesia. Su iglesia es llamada fuera de eso. ¿Correcto? Ojo, quiero hacer una claridad. La iglesia no son los muros donde nos congregamos. No son los muros. Los muros donde nos congregamos se llama una casa de oración, una casa del Señor. Pero la iglesia somos los individuos que salimos del mundo para venir a adorar a un Dios viviente. Ahora la Biblia en Juan 4, 24 dice una gran verdad que deberíamos saber de memoria todos. La Biblia en Juan 4, 24 nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, de verdad debemos adorar a Dios, pero en espíritu, porque Él es ¿qué? Él es espíritu. Entonces vamos mirando acá y entendiendo cositas. Ahora, esta cita bíblica que yo voy a leer tiene mucha relación con Apocalipsis 1, 7 y 8, que ustedes ven abiertamente, que es Jesucristo, ¿no? El que viene en las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Bueno, a quien traspasaron fue a Jesús. ¿Sí? Entonces, y en el 8 dice algo ahí que es un poco misterioso, que ahorita vamos a empezar a discernirlo. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Si ustedes observan, habla de Jesucristo en función de 3 tiempos. Pero para entender esto más profundo, pues vamos a irle metiendo el diente, porque normalmente cuando a uno le dicen, bueno, ¿quién es Jesús? Digamos que en casi todas las iglesias que tú vayas sobre la tierra, te van a decir algo como: Jesús es el Hijo de Dios. Y está bien, Jesús es el Hijo de Dios. Pero eso es solo una parte, ¿verdad? Oh, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen acá que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros creemos. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. El Evangelio de Oro, ¿qué dice? El Evangelio de Oro es Juan 3:16. Una cita bíblica que nos deberíamos saber de memoria. Juan 3:16 nos dice claramente: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero hacerte ver aquí varias cosas curiosas en esa cita bíblica, porque la Biblia es un libro de amor. La Biblia es un libro de amor, y la Biblia es un libro de fe. Y yo quiero hacerte ver cómo en esta cita bíblica están combinadas esas dos cosas. Van hermanas, van parientes. De tal manera amó Dios, ¿a quién? A la gente. Que dio como acto de amor, ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Sí? ¿Para qué? Tiene un propósito esa dádiva, ese regalo, tiene un propósito. ¿Cuál? Para que todo aquel que en él ¿qué? Crea. Que en él crea en qué? En eso que hizo Dios. No sé qué, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces fíjate que la Biblia nos pone a nosotros en cosas muy claras. 1, es un libro de amor. 2, es un libro de fe. 3, es un libro de contrastes. Aquí está hablando de tener vida eterna o de perderse. Aquí no hay aguas medias. Quiero contarte que la palabra purgatorio no aparece en la Biblia. Ahora, ¿qué es purgar? Purgar es expiar. ¿Sí? Expiar es como un pago de un sacrificio o en espera para recibir algo, pero en la Biblia no hay purgatorio. No está esa palabra en la Biblia. O sea, hay cielo y hay infierno. Escúchame bien tú que me oyes. ¿Te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno? Yo te quiero hacer una pregunta en esta noche antes de avanzar. ¿Tú ya tienes claro dónde vas a pasar la eternidad? Voy a volverla a hacer. ¿Tienes claro dónde vas a pasar la eternidad? Porque te quiero empezar a decir cosas básicas. Si tú crees que vas a pasar la eternidad en el cielo,
porque vas y te congregas en una iglesia y oyes de vez en cuando un sermón, te tengo malas noticias. Amén. Si tú crees que vas a pasar la eternidad en el cielo porque no mientes, no robas, no fumas, no adulteras y eres buena gente, te tengo malas noticias. Amén. Amén. ¿Cómo así? Sí. Hermano, la salvación, ojo con esto, y lo tengo que decir en una iglesia aún del mensaje de este calibre. La salvación, primero, es individual. Amén. Así es, amén. O sea, no es porque mi mamá se salva entonces que yo me salvo. No, la salvación es individual. Amén. Y segundo, la salvación es por gracia. Amén. El libro de Efesios, capítulo 2, verso 8 y 9, dice lo siguiente: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya que fíjate muy claro, la salvación es un regalo. Amén. Repite conmigo, la salvación es un regalo. Ahora quiero que te preguntes, el punto con la salvación es si tú quieres aceptar o no el regalo. Amén. Porque quiero darte una noticia, un regalo no es mío hasta que yo no lo haya recibido. Amén. Es así de simple, o sea, parece muy fácil. Ah, si la salvación es un regalo, todos somos salvos. No. ¿Quién es salvo? Quien recibe la salvación. Amén. Amén. Mire, nosotros, los seres humanos, fuimos hechos originalmente con una condición de hijos de Dios. Amén. Pero el ser humano, conocemos la historia en el Edén, cayó de su condición de hijo de Dios. Y entonces entró algo, por el pecado entró la muerte. Amén. La Biblia dice en Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Una destitución es que ya no tienes derecho a acceso a la gloria de Dios. Mira qué tremendo esto, hermano. Pero entonces Dios proveyó un camino. Un camino sencillo. Un camino de redención a través de la sangre derramada de un sustituto inocente. Y esto necesito que lo entiendan. En el Antiguo Testamento, Dios, cuando vio a sus hijos que se vieron desnudos, fíjate que Adán y Eva todo el tiempo estuvieron desnudos, pero al principio no se daban cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque tenían un velo de inocencia. Amén. Entonces, fíjate que esto acá es muy profundo. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, al tener ese velo de inocencia, primero no se avergonzaban porque no se daban cuenta que estaban desnudos. Amén. Ahora, ojo, estaban desnudos. Amén. Estaban desnudos. Amén. Pero ellos no se daban cuenta. Amén. Bien. ¿Qué hizo que se dieran cuenta que estaban desnudos? Es una buena pregunta. La Biblia habla de que comieron un fruto. Y las iglesias nos han dicho que ese fruto fue manzanas. Mi tema no es hoy probar si fueron manzanas o no. Pero mi tema es invitarlo a usted a que lea por toda la Biblia a ver dónde comieron manzanas, porque no lo he encontrado. Amén. Otros están inventando una historia que albaricoques y otros están poniendo hasta bananos. Bueno, no fueron ni bananos, bueno, no fueron esas cosas. Amén. Entonces, no es tema para hoy, pero lo dejo en inquietud a los que han venido por primera vez. ¿Qué fue realmente lo que pasó en el Edén? Amén. Bien. 2. Entonces, cuando el hombre cayó, mira esto, perdió su condición. Ojo, perdió su condición de hijos de Dios. Amén. Esto es una cosa que no se lo dicen a la gente. Amén. ¿Cómo así? ¿Adán era hijo de Dios? Sí, tú lees la genealogía. Tú lees el libro de Mateo o el libro de Lucas, cualquiera, y llevas la genealogía de Adán, hijo de Dios. Amén. 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 ¿Cómo así que perdió la condición? Sí, pero no solo la perdió él, se la hizo perder a todos. Amén. Amén. ¿Por qué? Mira, hay una razón. La palabra Adán, que originalmente se escribe así, Adam, con M. Sí, amén. Realmente se escribe con M. Amén. ¿Sí? Adam significa tierra roja. Amén. Tierra roja. ¿Por qué? Pues porque fue sacado del polvo. Amén. Amén. El polvo de la tierra. Amén. La palabra Eva
no significa tierra azul. Ojo, la palabra Eva significa madre de todos los vivientes. Mire, la Biblia coloca las cosas deliberadamente para algo. Amén. La lógica sería pensar que si Eva es la madre de todos los vivientes, pues Adán fuera el padre de todos los vivientes. Le tengo una noticia: Adán no es el padre de todos los vivientes. Amén. ¿Cómo? No. Mire, la Biblia es clara. Adán significa tierra roja, Eva significa madre de todos los vivientes. Ojo, ahí le dejo eso. Ni comieron manzanas, ni albaricoques, ni bananos, ni Adán es el padre de todos los vivientes. Entonces, si Adán no es el padre de todos los vivientes, tiene que haber otro sujeto o otro personaje que fuera padre de otros vivientes. Bueno, todo eso está en la Biblia. Pero no lo voy a complicar ni me voy a meter en ese tema. Pero lo que le voy a decir es que cuando el hombre cayó en pecado, y la palabra pecado, esto lo hemos aclarado. Algún día incluso yo le pregunté a un hermano, ¿robar es pecado? Claro que sí, es pecado robar, ¿no? ¿Matar es pecado? No. Yo creo que cualquiera ahorita está preguntando, ¿en qué tipo de iglesia estamos? ¿Cómo así? Acá roban, matan, fuman, fornican. Pero les voy a explicar algo muy profundo. Todos nosotros hemos ido al médico, ¿cierto? Uno a veces al médico con un dolor de cabeza tremendo, ¿cierto? Ay, ¿qué te pasa? Me duele la cabeza. Y un buen médico no le dice, tómese una aspirina. ¿O sí? Usted saldría aburrido de un médico que le hace eso. Un buen médico te examina para saber por qué te está doliendo la cabeza. O sea que un buen médico comprende que tu dolor de cabeza solo es un síntoma de que hay algo verdaderamente mal. O sea, es un síntoma de una causa. Bien, hermanos, del mismo modo es con el pecado. Entonces, robar, matar, adulterar, mentir, todo ese tipo de cosas desagradables en realidad no son el pecado de acuerdo a la Biblia. Ahorita se los voy a mostrar por la Biblia. Sino que son los atributos o los síntomas que están indicando que hay pecado. ¿Queda claro eso? O sea, yo no estoy de acuerdo con matar, robar, nada de eso. Pero ese no es el problemita. Porque entonces, ¿sabe qué pasa? Si usted llega a una iglesia en donde le empiezan a predicar contra todo eso, pues no le están dando al blanco, porque eso es una iglesia reformadora. Y hay bastantes reformatorios en la ciudad y nosotros no somos reformatorios. Nosotros no queremos darle a los síntomas. Ejemplo, vamos a colocar otro. Si tú tienes un árbol que da naranjas y de repente ves que las naranjas no están dando, o sea, no hay buen fruto, pues si eres inteligente no te vas a ocupar a levantarte todas las mañanas a limpiar las naranjas y a ver si mejora la naranja. O sea, tú no te vas a enfocar en el fruto, sino que tú tienes que darte cuenta, tener conciencia, razonar que si ese fruto se está produciendo mal es porque hay una raíz debajo del árbol que está emitiendo una señal para que se produzca un mal fruto. Entonces un buen agricultor, ¿qué hace? Se arrodilla, escarba y mira qué está pasando en la raíz. Bien, lo mismo con lo del pecado. Vuelvo. Todas estas cosas malas, mentir, pelear, disensión, chisme, todo eso es parte de las obras de la carne. Pero no son el pecado. Vamos a mirar rápidamente por Biblia qué es el pecado. Vamos a ir al capítulo 16 del libro de San Juan. Antes de leer Tito, ya voy a Tito, pero quiero aclarar esto para poder entrar al diente de lo que quiero. Capítulo 16 de San Juan. Cuando lo tengan, me dicen amén. 16, vamos a leer los versos 7, 8 y 9 y 10, pero yo voy a hacer énfasis en el 9.
Vamos a leer todo el contexto porque me gusta leer el contexto, pero vamos a hacer énfasis en el 9 para comprender por la Biblia, no lo que a mí se me ocurra. Recuerda, a ti no te puede alimentar lo que a mí se me ocurra. Yo tengo que hablar la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Ok? Entonces, dice así la eterna palabra. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, mira bien, cuando ¿quién venga? El Consolador. Ahora, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Cuando Él venga, mira lo que dice. Convencerá al mundo, fíjate dónde nos saca Dios, ¿no? De pecado, 1, de justicia, 2, y de juicio. Verso 9, donde les pedí que se enfocaran. De pecado por cuanto no creen en mí. Bien. Creo que la Biblia está siendo tácitamente clara de que el pecado, es decir, la raíz de todas estas otras consecuencias como adulterio, mentira, robo y todo eso es no creer en Jesús. El que está hablando ahí es Jesús. Entonces, pecado, incredulidad, incredulidad a Jesús. Ahora, de acuerdo a la Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1, vamos a mirarlo rápidamente. San Juan, capítulo 1, verso 1. Jesús es definido como la palabra. Dice, en el principio era la palabra. En sus versiones dice el verbo. En la versión King James dice literalmente "In the beginning is the word". En el principio era la palabra. La palabra y el verbo es lo mismo. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces después vemos como va bajando y dice que esa palabra se hizo carne. El verso 14. En la persona de Jesucristo. Mire, la palabra en griego para palabra o para verbo es logos. Logos. Voy a explicar acá algo rápidamente que quiero que les quede muy claro. Logos, el profeta lo definió como la columna de fuego. Dijo, la columna de fuego es la primera cosa visible de Dios. Pero la columna de fuego no es la primera manifestación de Dios. La primera manifestación de Dios es inmanifiesta. Mire, yo le voy a mostrar algo ahí muy misterioso. Juan 1.18 no ha sido tenido bien en cuenta. Y vamos a mirarlo porque hay mucho para esto, hay mucho para mostrar. Juan 1.18, ¿qué nos dice? Por favor, alguien que me lo lea. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso, observa. A Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y tú no puedes ver un espíritu. De ninguna forma puedes ver un espíritu. Bien, cuando el hermano Branham, en Doctrina, Orden y Conducta, libro pequeño, empieza a definir a Dios, dice, asomémonos al barandal de la eternidad. Hay una, no se ve nada, dice el principio, no se ve nada. En esa nada que usted no ve es Dios. De eternidad a eternidad. Dice, de repente ves una luz. Ya dice, esa luz está allí jugando a las puertas del Padre. Dice, ese es el mismo que usted no ve, pero ahora visible. O sea, la primera manifestación de Dios es espíritu y no la ves. La Biblia no se contradice. Pero quien te hace visible a Dios es el Logos, el verbo. Ahora, ese verbo todavía no ha tomado carne. Está ahí en Juan 1.1. En el principio era el verbo. Quiero hacerle ver que Juan 1.1 es paralelo a Génesis 1.1. Porque Génesis 1.1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora muchas de tus versiones dice, en el principio creó Dios, pero en el original dice primero Dios y luego la creación. Primero el sujeto que crea y luego la creación. En la King James también dice así. En el principio Dios creó. Bien, ¿por qué le estoy diciendo esto? Fíjate que Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y acá dice, en el principio Dios creó. Son paralelos. Pero lo raro
quiero que no lo ignores, es que Juan 1.1 es antes de Génesis 1.1. ¿Cómo así? Si Juan 1.1 es Nuevo Testamento, ¿cómo va a ser antes? Claro que es antes, porque mira lo que dice. En el principio era el verbo. Amén. O sea, él está trayendo una escena antes del principio. Era está en pasado, hermano. Mientras que usted en Génesis 1.1, la Biblia está colocando a Dios creando. Amén. ¿Sí? Creó, ¿sí? Pero acá era. No está hablando de su acción, una de sus acciones, sino está hablando de su esencia. Amén, amén. 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 Así que Juan 1 es antes que Génesis. Es interesante ver ese puntico. Amén. 2. Entonces, si ustedes detallan, ¿para qué estoy mostrándole todo esto? Mire, hay una realidad. La Biblia nos está diciendo en Juan 3.16, que es el Evangelio de Oro, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito como Amén. expresión de amor. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, Amén. mas tenga vida eterna. O te salvas o te pierdes. Amén, amén. 1. 2. La forma para salvarse o perderla no depende de tus acciones, depende de tu fe. Amén, amén. ¿En qué? En el regalo que Dios otorgó. Amén, amén. Ahora, ¿qué es el regalo que Dios otorgó? Es lo que yo quiero probar, que el regalo que Dios otorgó es Dios mismo. ¿Cómo así? Pero ahí no dice que su Hijo. Bueno, vamos a mirar quién es Jesús. Amén. Entonces, hoy quiero entrar muy fuerte en un tema de deidad. Gloria a Dios. ¿Qué es la deidad? Mire, y suena raro decir, ¿qué es la deidad? Usted le puede preguntar a muchas personas, ¿qué es la deidad? Y decir, de postre quedan. Entonces a mí me gusta preguntar, ¿qué es la? Levanten la mano aquí los que saben qué es deidad. Cuando usted utiliza la palabra deidad, ¿qué es? Levanten la mano. ¿Qué es la deidad? No son muchos, ¿ve? Pero hay gente que viene muchísimo acá y ¿qué pasa? Bueno, cuando estamos hablando de deidad, estamos hablando de Dios. La deidad es lo referente, asunto referente a Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. Bueno, entonces es deidad. Amén. Ok. Entonces observa, ¿por qué esto es tan esencial? Porque la primera forma, digamos, la primera expresión de Dios es inexpresada. Amén. Ahora va a entender un secreto. Cuando el hermano Branham lea usted Doctrina, Orden y Conducta, ustedes lo pueden leer. Cuando él empieza a crear todo, él cuenta la sómense al barandal. Al principio no ve nada, después esa luz sale y después empieza a generar los planetas. Dice que empezó a jugar bolitas. Así, y entonces un planeta, otro planeta, la columna de fuego creando. Porque Dios es la columna de fuego. Amén. Pero su inexpresión anterior, no sabemos nada de eso. Pero sabemos esto. El hermano Branham dice que cuando ustedes están orando en el Espíritu, dice esto. Usted, y si le ha pasado, se va a dar cuenta de esto. Usted empieza a orar y usted empieza a sentir como si usted se estuviera desplazando. Y de repente usted empieza, incluso algunos empiezan a ver letreritos, ¿sí? Y les ponen números y todo. Incluso algunos se paran con eso y van y hacen una cosa ilícita y juegan a los números y se los ganan. Ya lo voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es ilícito jugar al azar, es incorrecto jugar al azar. Pero mire esto tan tremendo. Usted está trasladándose en dimensiones para llegar al trono de Dios. De repente, quien ha entrado en profunda oración se puede dar cuenta de esto con absoluta profundidad. De repente usted llega a un lugar totalmente oscuro. Amén. Dice el profeta, cuando usted esté en ese lugar, sepa que está en la presencia de Dios. Amén. Suelte su petición allí porque allá nada le será negado. Amén. Pero como algunos simplemente cuando se van a acostar hacen, Señor, gracias por toda mi familia, en el nombre de Jesús me acuesto, amén. No han terminado de decir amén y ya están. Y eso los que se arrodillan. Cuando la Biblia dice, meditaré en la ley de Jehová día y noche. Amén. O sea, para hablar con Dios. Imagínate si tú te arreglas y te echas perfume para hablar con el gerente de una compañía. ¿Cómo será que tú debes acercarte a hablar con Dios? Hay unas previedades y una forma. Por eso fue que Jesús, nuestro Señor, nos enseñó a orar. Bueno, ya le suelto esto. Entonces la primera forma de Dios es inexpresada. Después se ve el logos. Y ojo, el logos todavía, ¿qué es un logos? En griego es una palabra pensamiento expresado. Tiene las dos cosas.
pensamiento expresado. Por eso usted lo traduce como palabra. ¿Qué es un pensamiento expresado? Una palabra. Amén. Y esa palabra creó todas las cosas. Por eso Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Y en el verso 2 empieza a decir que por él fueron creadas todas las cosas. Todo esto está así. Amén. ¿Listo? Gracias. Entonces, luego vemos que hay algo muy curioso. Porque usted necesita ver las diferentes formas en que Dios se expresa. Mi Señor, amén. Por ejemplo, cuando usted lee Génesis 18, yo quiero que vayamos un segundito a Génesis 18. Génesis 18. Verso 1. Mire lo que va a suceder acá. Génesis 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Mire, ahí está Abraham en el encinar de Mamré, en un árbol que se llamaba, recostado en un árbol que se llama el árbol del terebinto. Quiero decirle que ese árbol todavía existe. Hemos estado allá en Israel, pero estuvimos a unos metros de él en la cueva de Macpela. No fuimos allá por prudencia porque está en manos de los palestinos. Pero el árbol todavía existe. Amén. Donde Abraham se recostó. Sí, y mire lo que dice. ¿Se le apareció quién? Jehová. O sea, Dios. Se le apareció Dios. Amén. Jehová. Pero mire algo curioso. Cuando él ve esto, va a ver algo que mucha gente, si no lo toma como es, se confunden y de ahí forman una doctrina equivocada. Mire lo que dice. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Amén. Y dijo, Continúa. Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Amén. Mire qué importante esto, mire. Aquí vemos que dice que se le apareció Jehová. Bueno, pero hay cosas que, si vamos a la gramática, hay cosas raras. Se le apareció Jehová. Ahora, ¿usted cree que Dios es uno o son 3? Uno. Cuénteme, dígame, ¿cuántos creen que Dios es 3? Levante la mano el que crea que Dios es 3. Levante la mano el que crea que Dios es 1. Bueno, la Biblia dice eso en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. En hebreo, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Bueno, si Dios es uno y se le apareció Jehová, ¿por qué Abraham vio 3? Amén. Bueno, vio 3 porque ahí estaba Jehová Amén. y estaban 2 ángeles. Amén. Amén. Usted dirá, hermano, está inventando usted el texto. Ahí no habla de 2 ángeles. Bueno, yo lo voy a probar que sí habla de 2 ángeles. Sí, así es. Porque en Génesis 18 cuenta cómo el Señor se le aparece a Abraham, conversa con él, le habla de dónde está Sara, su mujer, muchas cosas, come con él, ojo, come con él. Amén. Pero de repente se queda hablando con él y la Biblia dice que 2 se adelantaron Amén. Sí, amén. y llegaron a Sodoma y Gomorra. Amén. Y en Génesis 19 es donde nos dice que eran los 2 que llegaron a Sodoma y Gomorra. Amén. Léeme, por favor, Génesis 19. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la carga de la tarde. ¿Eran ángeles o no? Sí, Ah, eran ángeles. O sea, vea, esto está bueno, mire. Mire esto, Dios es espíritu. Amén. Ahora mire, yo le quiero hacer una pregunta muy profunda. ¿Cómo es que bendito Abraham, padre Abraham, ve 3, se acerca, los recibió a los 3, pero se postró delante de uno y dijo, mi Señor? Fíjate que él no dijo mis señores. No, sí, así O sea, Abraham no era trinitario. Amén. Señor. Abraham tenía claro que Dios era uno. Amén. Bueno, mi pregunta, ¿cómo lo reconoció? Tremendo, Señor. Dios. Alguien que me haga el favor, acá hay grandes hombres de Dios. ¿Cómo es que lo reconoció? A ver, hermanito. Por la voz. Por la voz. ¿Cómo así por la voz? Que habla el Señor antes y reconoció. No, por la voz, no solamente por eso. Tú sí lo has hablado bien. Porque él ya se había encontrado con ese mismo personaje 4 capítulos atrás. Sí, amén. Amén. La Biblia dice en Génesis 14 que cuando Abraham, ojo con esto, regresó habiendo vencido a Kedorlaomer, Amén. Amén. lo venció, entonces se le apareció Melquisedec. Amén. Ahora, muchas personas dicen que Melquisedec es un mito o Melquisedec es un oficio.
Pero la Biblia muestra que Melquisedec es una persona. Y es la persona del Dios Todopoderoso. Se le manifestó en un cuerpo a Abraham. Y dice que le dio a Abraham los diezmos de todo. Y Melquisedec le dio pan y vino. Así que en Génesis 18, cuando este mismo personaje se le aparece a Abraham, Abraham lo reconoce de inmediato. Ya había estado con él. Sí, Señor, amén. Ahora, quiero que observen un detalle. Y esto es muy importante. Me voy a trasladar a Moisés. ¿Alguna vez Moisés quería ver a Dios? Ojo, quería ver a Dios. Y de repente, ojo, de repente, dice que el Señor lo tenía en una montaña, ¿sí? Y lo tapó acá y de repente lo destapó así. Y dice que Moisés vio la espalda de un hombre. Bueno, ¿qué tipo de cuerpo era ese? Era una teofanía. Le voy a explicar qué es esto. Entonces tenemos aquí primero a Dios Espíritu, que es inmanifestado. Luego acá a Dios Luz, que es la columna de fuego. La columna de fuego. Y luego aquí tenemos la teofanía. Ojo, la teofanía, que ya Dios está acá en forma de hombre. Pero ojo, ¿qué significa la palabra teofanía? Viene del griego teos, Dios, y fanus, templo. Sí, amén. O sea, Dios metido en un templo. Por eso se lo vio como hombre. Ahora, ojo, una teofanía no duerme, una teofanía no come. Entonces, si usted observa, esto se llama la condescendencia de Dios. Que un espíritu no lo ve, luego lo ve, es luz, es la columna de fuego, el ser eterno igual. Luego acá ya lo ve en forma humana, pero esa forma humana no come, no duerme. Usted dirá, ¿hay teofanías en la Biblia? Miremos. Por ejemplo, cuando Dios se le presentó a Gedeón, Gedeón le llevó un sacrificio y el fuego lo consumió todo. Usted no ve ahí a Dios comiendo. Pero miren que cuando se le presentó a Abraham en Génesis 18, dice que Abraham fue a la tienda y le dijo a Sara que le preparara comida. Y la Biblia dice que comieron, hermano. Eso ya no es una teofanía. ¿Eso qué es? Un cuerpo glorioso. Amén. O sea, ¿qué pasó en Génesis 18? Y probablemente también con Melquisedec, tomó Santa Cena con él, pan y vino. El profeta de Dios lo dice de esta manera: Dios hizo esto. Hizo un cuerpo y le dijo: Miguel, métete ahí, al arcángel más alto. Después hizo otro y dijo: Gabriel, métete ahí. Después hizo y se metió él. Dios va a hablar con Abraham. Muchacho, ¿cómo está Sara, tu mujer? Quiero hacerle reflexión que la pregunta que le hizo Dios a Abraham, el padre de la fe, era una pregunta de casa. En la primera vez que se encontró no le preguntó nada. Le dio pan y vino como un vencedor individual. Pero ahora Dios en condescendencia le va a preguntar por su esposa. Yo les estoy dando tiempo ahí para que respiren. Porque la cosa primaria es individual, pero ya lo va aquí abarcando más. ¿Captas lo que te digo? Ahora, ¿qué de todo esto y por qué? Finalmente, miren, esto es espíritu, esto es una columna de fuego, esto es una teofanía, esto es un cuerpo glorioso, que sí come. Pero un cuerpo glorioso puede atravesar las paredes, por ejemplo. Ejemplo, Jesús cuando resucitó tenía un cuerpo glorioso. Si ustedes leen bien el Evangelio, dice que las puertas estaban cerradas y apareció adentro. Se cruzó las paredes, pero de una vez preguntó por comidita. ¿No tienen algo que comer, muchachos? Y comió. La Biblia dice que comió. ¿Cómo es la cosa? Comió. Ahora, con esto les estoy enseñando algo muy tremendo que después lo voy a sustentar con mensaje. Y hay otro tipo de cuerpo que es completamente normal, como el cuerpo normal de Jesús, como hombre. O sea, Dios en el Antiguo Testamento se le presentó en cuerpo a los hombres, sí. Pero no era un cuerpo nacido de mujer. Era un cuerpo creado ahí. La teofanía, ¿sí? El cuerpo glorioso. Ahora,
Entonces, tenemos tres tipos de cuerpos. Normal. Este cuerpo está hecho de 16 elementos. Amén. Los científicos ya lo han probado. Tenemos potasio, tenemos calcio, tenemos magnesio, bueno, 16 elementos. Un día se los leí acá. Y luego voy a leer los 16 elementos. Tal cual como lo dijo el profeta, 16 elementos. Perfecto. Pero este cuerpo, fíjate, cuando tú te mueres, pues algo cambió. La gente externamente no ve que algo cambió. Pero ¿qué salió? El espíritu. Ahora, la Biblia en 2 de Corintios, vamos a mirar un momento Corintios, o 1 de Corintios, capítulo 4, finalizando, cuando dice, porque sabemos que si este cuerpo, si este tabernáculo se deshiciere, primero o segundo. Ok, 2 de Corintios 4, verso final, entrando al 5. Me lo lees, por favor. Dice, porque sabemos. 2 de Corintios 5:1. Sí, 2 de Corintios 5:1, gracias. Escucha esta escritura. 2 de Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Mira lo que está diciendo Pablo. Si este tabernáculo, ¿cuántos saben que esto es un tabernáculo? Amén. Un tabernáculo es un cuerpo. Un tabernáculo significa un lugar de morada para habitar. Entonces dice, si este tabernáculo se deshiciere, ¿ya tenemos qué? Tenemos de Dios un edificio, Tenemos- una casa no hecha de manos, eterna. Eso, tenemos de Dios un edificio, una casa. O sea, si nos morimos, Amén. no vamos por allá a flotar como las nubes, sino vamos a un cuerpo Amén. que es igualito a este. Amén. Tú allá no vas a ser, si eres acá moreno, no vas a ser mono de ojos azules. No te imagines tonterías. ¿Sí? ¿Sí? Eso no te lo imagines porque no es así. Es tú mismo, pero en esplendor total. Amén. Porque es un tabernáculo no hecho de manos. Amén. ¿Ese cuál es? El cuerpo teofánico. Amén. Ese cuerpo no tiene 16 elementos. Por eso no come, no duerme, no va al baño, nada de ese tipo de cosas. Ese fue el cuerpo en que vio el profeta de Dios, más allá de la cortina del tiempo, a la gente joven. En ese, usted necesita saber. Si quiere leer en el mensaje del rey rechazado, está la experiencia que tuvo más allá de la cortina del tiempo. Amén. Entonces los vio y dijo, ¿cómo están todos jóvenes? Y él mismo también se vio joven y todo eso. Y dijo, ¿aquí comen? No. ¿Duermen? No. Pero un día regresaremos a la tierra y entonces comeremos. El cuerpo glorioso. Alberto se puso contento y dijo, gloria a Dios. No me quiten la comida. Claro, claro. Ahora, ¿usted cómo puede probar? Mire, entonces, el cuerpo normal tiene 16 elementos físicos, mortal. El teofánico no tiene ningún tipo de elementos. ¿Y cuál es el glorioso? El glorioso es juntar el teofánico con el normal. Entonces es un cuerpo inmortal, puede cruzar las paredes, puede volar, puede hacer muchas cosas, pero también come. No duerme. No duerme. No hay referencia de dormir, pero come. ¿Cómo así? Jesús que, mira que Jesús cuando tomó Santa Cena les dijo, no la volveré a comer hasta que la coma con ustedes en pleno reino de mi Padre. Amén. Entonces 3 tipos de cuerpo, entonces obsérvalo. Aquí está. Entonces acá Dios espíritu, acá Dios luz, columna de fuego, que después vamos a mencionar bíblicamente todo esto. Acá la teofanía, cuerpo sin elementos, a donde vamos cuando morimos. Acá el cuerpo glorioso. Ojo, este es el cuerpo que vamos a tener por la eternidad. Este es el cuerpo que vamos a tener, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo será como el de él glorioso. Y este es el cuerpo normal. Ahora, Jesús lo experimentó todo, sí. ¿Cómo así? ¿Nosotros tenemos todo esto? Sí. Y le voy a explicar algo muy profundo que dice el profeta. ¿Por qué Jesús sabía todas las cosas? Porque Jesús es Dios. Y es a donde yo quiero llegar con todo esto. Es decir, mire, cuando usted vino aquí a la tierra y nació de mujer, usted no pasó por estas cosas acá. Usted nació acá de una vez en esto mal. Mientras que Jesús venía condescendiendo. Mire, aquí voy a entrar con algo muy fuerte y es deidad. Deidad explicada. Ahora sí vamos a Tito 2:10. Todo eso solamente para
juntar estas dos escrituras que tomé al principio, de Apocalipsis 1:8 y Tito 2:10 en adelante. Tito 2:10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, Amén. para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Amén. Mire lo que está diciendo ahí. Hey, no defraudando, sino mostrándonos como Fieles en todo. fieles. Amén. Usted sabe que la palabra fiel es sinónimo de fe. Amén. Usted sabe que la palabra fidelidad es sinónimo de fe. Amén, amén. En algunas versiones, cuando hablan del fruto del Espíritu Santo y hablan de la fe, le llaman fidelidad. Vaya, investíguelo, es simple. La palabra fidelidad viene de la misma latín, de la misma raíz. Fidelis es fe. Amén. ¿Listo? Entonces, no defraudando, sino mostrándonos con fe o fieles. ¿En qué? En todo. ¿En qué? En todo. ¿En qué parte no debemos ser fieles? Oh, mire, yo quiero hacerle una... Fieles en todo. Amén. ¿Y qué dice? Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Amén. ¿Usted sabía que usted y yo somos los adornos de la doctrina de Dios? Amén. Pero eso dice esa Biblia. Amén. Por eso el profeta también dijo, ustedes serán las joyas en mi corona. Amén. Amén, amén. Así es. Vaya viendo que es escritural lo que el profeta Sí, dice. amén, Amén. amén. ¿Verdad? Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Amén. ¿Por qué me gusta resaltar esto? Porque aquí está diciendo una segunda característica de Dios. Que cuando Adán cayó, ¿sí? Hicieron junta en el cielo. Los ángeles trataron de decir, déjame ir a mí, Gabriel, déjame ir a mí, Miguel, déjame ir a mí, Ajenjo, los grandes ángeles, Rafael, déjame ir. No, no dejo ir a ninguno. Dijo, yo mismo iré Amén. Sí, y amén. los sacaré. Yo. Amén. Nadie más puede hacer la redención real de tu alma, Amén. sino Jesucristo, Amén. que es Dios hecho hombre. Amén. Por eso cuando tú conectas esto, mire muy bien. Está hablando del verbo y de repente en Juan 1:12, vamos a leer rápidamente Juan 1:12, Juan 1:12. Necesito conectar esa escritura con esa. Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso, Amén. observa. Ahora, si usted observa, primero habla del logos acá Amén. y después dice que el logos era la luz para los hombres. Amén. O sea, el logos es la luz, es la columna de fuego. Amén. Entonces después dice que en el verso 4 de Juan, un hombre llamado Juan, él no era la luz. Él era uno enviado a dar Amén, amén, testimonio de la amén. luz. Y lo va trayendo. Y de repente lo pone enfrente. ¿Crees en la luz o no crees en la luz? Y dice, Amén. 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 ¿crees en el verbo o no crees en el verbo? Amén. Porque es que hay un dicho que dice que todos somos hijos de Dios. Pero aquí la Biblia nos dice que a los que creyeron en su nombre Amén. y le recibieron, Amén. les dio potestad. Venga, quiero explicarles. La palabra potestad es un término jurídico, me corrige el abogado, que significa un poder. Amén. Sí, amén. O sea, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Ahora, Jesús no nos hizo hijos de Dios. Ya éramos hijos de Dios desde la antigüedad. Veníamos predestinados de ser la semilla divina. Amén. Pero cuando aceptamos su nombre, Amén. nos dio el poder de volver a ser llamados de esa manera. Amén. Amén. Eso es Sí, importantísimo. amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Los demás sencillamente no lo reciben. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. Así es. Amén. ¿Cómo así es que el diablo tiene hijos? Sí. Así es. El diablo tiene hijos. Es verdad. Ahora, ¿cómo los tuvo? Bueno, no fueron manzanas en el Edén. Amén. Así es. Hoy no vamos a hablar de la semilla de la serpiente, pero no fueron manzanas. Así es. Bien, ¿vamos bien? Amén. Entonces estamos claros. Entonces tenemos una cosa clara. Dios mismo es el Salvador. Amén. 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 Ojo, Dios mismo es el Salvador. Amén. Pero ahora vamos a probar que el Salvador es Jesucristo. Amén. Amén. Porque Dios, que era espíritu, que pasó por ser columna del fuego, que bajó a la teofanía, Amén. la espalda que vio Moisés era la espalda de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Que pasó a un cuerpo glorioso, Amén. a quien vio a Abraham, fue a Jesús. Amén.
Usted dirá, ¿qué está hablando, hermano? Entonces, ¿por qué Jesús dijo, Abraham vio mi día y creyó? Cuando se paró y dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿De quién era que estaba hablando? Del encuentro que tuvo con Jesús. Pero ¿cómo no dice la Biblia que era Jehová? Bueno, ahora vamos a probar que Jehová es Jesús también. ¿Cómo se está poniendo bueno eso? Vamos a quitar el sancocho de la Trinidad, porque esa palabra no existe en la Biblia. Entonces vamos bien. Entonces este personaje, Gloria a Dios. vamos a probar que es el Salvador. Vamos a leer Tito 2:10, 11, 12 y 13. Tito 2:10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vale, miren como un verso nos dice, la gracia es para todos los hombres. Pero miren lo que nos enseña esa gracia, que renunciemos a ¿qué? A la impiedad. Y que vivamos de una manera específica, sobriamente. ¿Cómo más? Justamente y piadosamente. O sea, aquí es donde entran las obras. Cuando usted es salvo, usted refleja unas obras, las obras del Señor. La salvación no es por obras, pero una persona salva tiene obras, porque la fe sin obras es muerta, dice la Biblia. Vamos bien. Esto es importantísimo. Muy bien, continúa. Acá se pone bueno. Verso 13. Porque miren que el verso 10 dice que Dios es el Salvador. Y ahí cualquiera para y dice, no, eso no tiene nada que ver con Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, vamos a ver qué dice el 13. Me gusta ese recorrido. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¡Ay, ya le pone nombre! Ahí ya Pablo le dice, venga, es que el Dios y Salvador es Jesucristo. Él es tu Salvador, Él es mi Salvador. ¿Vamos bien con eso? Bueno, entonces recuerde, estamos hablando de deidad. ¿De quién es Dios? Ahora recuerde que saber bien quién es Dios produce algo en la Biblia. Produce un nuevo nacimiento. Dios es necesario nacer de nuevo. Porque todo hombre nace de pecado. Todo hombre nacido de mujer es corto de días y tremendo con sus sinsabores. Solo lea el Salmo 51 y dice, en pecado me concibió mi madre. O sea, David no había hecho nada y ya estaba fly. Y usted y yo también. Vinimos al mundo diciendo mentiras. ¿Quieren probarlo? Mire, han hecho experimentos. Sí, señor. Deje a un niño solo y no le enseñe nada, ni bien ni mal, y verá que se vuelve malo. Porque ya tenía la semilla de la muerte allí, por el simple hecho de nacer de mujer. Así es. ¿Cómo? ¿Por qué creen que Jesús se llamó el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre. ¿Por qué se llamó el Hijo del Hombre? Porque es un título profético. Pero además implicaba que a pesar de que había nacido de mujer, no era hijo de un hombre. Eso vamos a entrar también con eso. Entonces vamos bien, vamos mirando quién es Jesús. Porque quiero decirle algo, el tema central de la Biblia es Jesús. Mire. Por favor, léame Génesis 1:1. Génesis 1:1. Voy a pasarlo del primer versículo de la Biblia al último. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Te pueden preguntar cualquiera, ¿quién es Dios? Ni idea, Dios, pero no tengo ni idea quién es. Pero miren que la Biblia se recorre toda. Léame Apocalipsis 22:21 y verá que ya aparece el nombre de Dios revelado y además con ñapa. Vamos a ver. Apocalipsis 22:21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Es glorioso? Ya después de todo el recorrido está revelado quién es Dios. Y además revelado en gracia. Dios es gracia para ti. Es verdad, sí, señor. Gracia es un favor inmerecido. Necesitas desarraigarte de creer que el cielo te lo puedes ganar. Eso es un credo dogma católico, falso y mentiroso.
La salvación es un regalo que Dios te da si tú lo quieres aceptar. Observe, vamos a mirar algo acá profundo. Entonces mucha gente se choca y dice, no, pues un momento. Hombre, sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero el Padre es otra cosa. Bueno, miremos qué dice la Biblia. Leamos Juan 10:30, por favor. Los voy a empezar a bombardear con puro bibliazo. Aunque eran cachetadas al diablo. Amén. Juan 10:30. Vamos a ver qué dice Jesús con respecto al Padre. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Amén. Mire, mire. Perdón, ni siquiera dijo el Padre yo, sino yo. Porque es el sujeto. Y el Padre uno somos. Amén. Bueno, espera un momento. Porque hay gente, teólogos, con cosas que quieren rebatir eso. Pero bueno, la Biblia es tácita. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Amén. Una vez el hermano Branham tomó esta cita y se la puso a una mujer que sabía mucha Biblia. Dijo, hermana, no discuta, Jesús es el Padre. Mire, yo y el Padre uno somos. Amén. Pero la mujercita era terrible con las escrituras. Y le dijo, un momento, hermano Branham, un momento, no tan rápido. Usted y su esposa también son uno. Sí, a ver. Y son dos. A ver. Entonces el hermano Branham no dijo, uy, no, espera, voy a estudio. No, el hermano Branham estaba lleno del Espíritu Santo. Y le dijo, sí, hermana, claro, pero no es ese tipo de unidad. Pero ¿cómo que no es ese tipo de unidad? Entonces el hermano Branham se paró y le dijo a la hermana, hermana, ¿me ve a mí? Dijo, claro que lo veo a usted, hermano Branham. Dijo, ¿y ve a mi esposa? Dijo, no la veo. Entonces no es ese tipo de unidad, porque Jesús dijo en otro lado, el que me ve a mí, ve al Padre. Es otro tipo de unidad. Vamos a Juan 14. Amén. Vamos a mirar esto. El diablo le pone nervioso cuando usted le empieza a soltar escrituras. Para quitarles esa maldita Trinidad. La palabra Trinidad, si usted me la muestra en la Biblia, yo la creo. Amén. Pero yo le pruebo que la Trinidad es del diablo. Así es. Es más, es la marca de la bestia en la frente. Sí, señor. Trinidad no está por ninguna parte. Tienen a la gente engañado imaginándose que Dios es un anciano con una barba así y al lado un hijo con una vara y una mascota encima. ¿Qué es eso, por favor? ¿Qué es eso? Seamos serios con Dios. Amén. Estamos hablando de deidad. Espero que esto no esté produciendo unos náuseas. Es un poco fuerte, pero vamos a mirar. ¿Qué dice Juan 14:6? Mire Jesús autodefiniéndose. Me gusta cuando Jesús se define a sí mismo. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso. Todos tienen versión Reina Valera correcta. ¿Alguno tiene versión Dios habla hoy? Porque la versión Dios habla hoy está mal puesto. En otras versiones dicen locuras. La versión original dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya con eso prueba que es el Padre. Usted dirá, no, ahí es Padre es uno y Él es otro. No, venga, mire. Vamos a colocar un ejemplo. Aquí está este varón precioso, Fernando. Es el revisor fiscal de Valentina. Trabaja con Alberto. De pronto alguien va a querer hablar con Alberto, pero él está allí. Y de repente le puede decir a una persona, un momentito, yo soy Fernando. Nadie va a Alberto, sino por mí. Sí, así es. Pero él no puede decir nadie viene a Alberto porque él no es Alberto. Pero Jesús dijo nadie viene al Padre porque Él es el Padre. Me emociona eso. Pero mire, con todo eso, los apóstoles, que en ese momento todavía no tenían el Espíritu Santo. Felipe estaba confundido. Mire lo que sigue. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya con eso para mí me basta. Él es el Padre. Pero Felipe andaba enredado. Amén. Mire lo que le dice Felipe. Gloria a Dios. Verso 7. Si me conocieseis también a mi Padre conocerías. Bueno, ya se pone ahí mucho más profundo. Si me conoces, conoces a mi Padre. Amén. ¿Por qué? Un momento, si yo conozco a Fernando, no conozco a Alberto. Así trabajen juntos en la misma compañía. ¿Ve? Y si conozco a la esposa de Camilo, no conozco a Camilo. Así sean uno. Amén. Pero aquí Jesús está diciendo, si me conocieseis, conoceríais a mi Padre. Bueno, es porque Él es el Padre. Pero mire, ni con todo eso Felipe
no entendía lo mismo. Amén. Siga. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Mira lo que acaba de decir. Desde ahora le conocéis Amén. y le habéis visto. Amén. Y eso que estaban viendo, esto. Amén. Sí, amén. Amén. Pero es que esto es esto es lo mismo. Amén. Son 5 etapas de la Gracias. gracia bajando, Dios condescendiendo. Amén. Mira lo que dice acá. Felipe le dijo. Mire, Felipe quedó enredado. Felipe tenía sus ideas trinitarias. Sí, amén. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ey, espera, Jesús, hemos caminado 3 años y medio contigo. Estoy aquí dándonos vueltas de esta historia. Por favor, necesito que me muestres al Padre y me basta. La respuesta de Jesús es tenaz. Mira lo que le contesta Jesús. Amén. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Oye, Pipe, ¿qué te pasa? Sí, Amén. Amén. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. Amén. Amén. Mira cómo lo remata. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Amén. Mire, broche de oro. Amén. Si la Biblia está bien escrita y está bien escrita, nos está diciendo que Jesús es el Padre. Amén. Pero venga, mire, si a alguno le queda duda con eso, voy a irme más hondo. ¿Listo? Porque uno de mis intereses hoy es probarle que Jehová es Jesús. Amén. Amén, es verdad. ¿Cómo que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús de Amén. nuevo? Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. Es verdad. O si no estamos creyendo en 2 dioses, o en 3, o en cuántos, ¿cómo es la cosa? Amén. Mire, vamos a probar. Gloria a Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 9, verso 6. Quiero anunciarle que el contexto de esta escritura es cuando Dios anuncia a través de su profeta Isaías 714 años antes de que Jesús nazca, su nacimiento. Amén. Vamos a ver cómo lo llamó. Isaías 9:6. Observe. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido. Mire, está hablando del Señor, ¿cierto? Está Amén. anunciando. Un niño. ¿No sé qué? Nacido. Mire lo que está diciendo. Un niño nos es nacido. Amén. Sí, amén. ¿Sí? Hijo nos es dado. Mira lo que dice. Era hijo, no era hijo. Hijo nos es dado. Amén. O sea, Dios que era el Padre, al hacerse hombre fue llamado hijo. Amén. Entonces nos fue dado como hijo. El regalo nos fue dado como hijo. Amén. Le voy a explicar por qué. Porque para que usted y yo tuviéramos vida, alguien tenía que morir. Y Dios como Padre no puede morir. Porque Dios es espíritu. Y usted no puede matar un espíritu. Entonces Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo para venir a pagar el precio por ti y por mí. ¿Cómo no amarlo? Eso le llamamos nuestro hermano mayor. Nuestro hermano mayor, qué cosa tan tremenda. Me gusta ese título. Entonces mira lo que dice. Un niño nos es nacido. Sí, amén. Hijo nos es dado. Ahora miren lo que empieza a decir. Y el principado sobre su Le hombro. voy a explicar ya esa escritura. Y el principado sobre su hombro. Amén. Porque el que le da mal dijo era un bro del hombre. No. Lo voy a explicar. En las ceremonias matrimoniales antiguas de los judíos, la mujer, su velo lo coloca sobre el varón, indicando que toda la autoridad él la tiene sobre ella y toda la responsabilidad de cuidarla. Amén. Él es el príncipe, el principado está sobre su hombro. Amén. Eso es lo que significa. Amén. Muy bien. Y se llamará su nombre. Ah, mire lo que dice. Su nombre es, no, se llamará su nombre. ¿Qué es llamar un nombre? Dar títulos. Amén. Entonces miremos los títulos que la Biblia le pone a este niño que es Jesús. Amén. Ahora yo quiero que usted mire en español, mire, y en inglés. Jesús, ¿cuántas letras tiene? Amén. Y le voy a mostrar que ahí le dan 5 títulos también. Amén. Se llamará su nombre. Amén. Primero, Admirable. admirable. Este título me gusta mucho y casi nadie lo usa. Jesús es el admirable. Amén. El admirable. Amén. Porque su plan de salvación es maravilloso. Amén. 2. Consejero. Es consejero. Amén. Mira esto, es consejero. Es el que te aconseja. Amén. 3. Dios fuerte. Oh, perdón. Hijo de Dios fuerte, ¿no?
No, señor. No. Ahí dice que no es hijo de Dios. Hijo nos fue dado. Pero ahí dice que Él es el Dios fuerte. Amén. ¿Qué parte no entendemos? Amén. Todo eso es Jesús. Pero el siguiente me gusta mucho más. Padre eterno. Padre eterno. Oh, perdón, Señor. Wow, este ser que se hizo pequeñito como un niño es nada menos y nada más que el Padre eterno. Bueno, ahí no hay nada que interpretar. Eso dice la Biblia. Amén. Qué bonito, ¿cuántos le alaban? Amén. El quinto, Príncipe de paz. príncipe Amén. de paz. Amén. Qué hermoso, el diablo es el príncipe de las tinieblas, el príncipe del caos, el príncipe del desorden, pero este es el príncipe de paz. A veces la gente no entiende ese título. A veces la gente no entiende que cuando se pone bien con Dios, lo primero que viene de tu corazón es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz te permite vivir correctamente. Pero deje que usted esté afanado, deje que usted ande mal y verá cómo va a empezar a actuar. Amén. Por eso la Biblia dice, por nada estéis afanosos. Amén. Más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios el Padre con acciones de gracia. Amén. Entonces miren 5 características de ese niño. Es el Padre eterno Jesús. Por eso él dijo con propiedad, yo y el Padre somos uno solo. Amén. Qué profundo. Ahora hay más, miren. Yo le voy a mostrar a quién traspasaron en la cruz. Usted dirá, pues que traspasaron fue a Jesús, no es que me leyó la cita, Cristo viene en las nubes y todos le verán los que le traspasaron. Aleluya. Bueno, vamos a mirar. Fue Jesús, sí. Pero aquí vamos a ver que Jehová es Jesús. Vamos a leer Zacarías, capítulo 12, verso 10. Zacarías, capítulo 12, verso 10. Este es Jehová hablando. Recuerden que es Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 12, verso 10. Te hago notar lo siguiente, mírame acá. Recuerda que es Antiguo Testamento. Ese es Jehová hablando. Amén. Bueno, Jehová va a dar una profecía de sí mismo. Zacarías 12:10. Escucha bien. Zacarías 12:10. Amén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Amén. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Amén. Y llorarán como se llora por hijo Gloria a Dios. unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el Oiga, Amén. esto es terrible. Esta escritura es para romperle los dientes espirituales a cualquiera. Amén. Porque miren la conjugación que hace la escritura. Bueno, derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración. Amén. Y mirarán a mí, eso es futuro. Amén. Está hablando Jehová. Sí, amén. Y dicen, a quien traspasaron, y lo ponen pasado. ¿Cómo es este juego? Gloria a ¿De Dios. qué está hablando? Amén. Bueno, porque eso prueba que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Pero la manifestación sería el 7 de abril del año 30. Entonces miraron a Jehová, que es Jesús, a quien traspasaron. ¿Cuántos sabían que Jesús no fue crucificado en Semana Santa el 7 de abril del año 30? La Biblia dice que Jesús fue inmolado antes de que hubiera un átomo. Amén. Vamos a mirar un momentico de eso, porque eso es verdad. Amén. Antes de que el universo fuera creado, Jesús ya había sido sacrificado Gloria a Dios. en la mente de Dios. A ver. Así es. Vamos a Apocalipsis 3. Donde dice, y le adoraron todos aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida. 8. Mire, Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Apocalipsis 13:8. Téngase duro ahí del asiento. Y la adoraron todos los moradores de la Está tierra, hablando de la bestia, Amén. adoraron a la bestia. cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. ¿Cómo? Que el Cordero no fue inmolado el 7 de abril, ahí lo manifestó. Amén. Pero en la mente de Dios, Amén. en el principio
principio del mundo fue inmolado el Cordero por ti. Amén, amén. Amén. No te puedes perder. El Señor sabía quién lo iba a recibir y quién no. Amén, amén. Está nueva para muchos. ¿Sí? Gloria a Dios. Amén. Predestinación. Sí, amén. Amén. Qué cosa tan importante Amén, tener aleluya. en cuenta eso. Amén. Amén. Ve, es muy profundo. Usted no puede andar pensando, oh, ¿será que me salvo o no me salvo? ¿Será que esto? No, no, no. La salvación es un regalo. Si tú Amén. aceptaste esa inmolación, Amén. esa inmolación fue allá. Amén. Sí, amén, amén. ¿Sí lo puedes ver? Amén, amén. Vuélvelo a leer, vuélvelo a leer. Amén, amén. Vamos a ver quién adoró a la bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Sí, amén. Ve, entonces Sí, señor. mirarán al que traspasaron. Amén. Sí, amén. Sí, dice bien la Biblia. Amén, amén. Para ser a Jehová. Amén. Qué tremendo. Amén. ¿Cómo así? Pero si Jesús es Jehová, ¿por qué Jesús hablaba con Jehová? Ahí empiezan las otras preguntas, ¿cierto? Vamos a mirar por qué. Vamos a mirar por qué. Porque Jesús es Dios. Sí, amén. Pero antes de mostrar por qué hablaba con Jehová y por qué siendo sí mismo, hablaba consigo mismo, con Jehová, vamos a probar si Dios es espíritu, vamos a probar si el espíritu es la verdad y si Jesús es el espíritu. Porque ya probamos que Jesús es el Padre. Sí, amén, amén. ¿Cuánto les queda claro que Jesús es el Padre? Amén. Todos claritos, ¿cierto? Señor, amén. Ahí no hay forma de pelear. Amén. Amén, amén. No me puede salir por ningún lado. Amén. Sí, amén. O sea, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Amén. Testamento. Amén. Jehová es Jesús. Amén. Amén. Es más, Gloria a Dios. Jehová no es un nombre. ¿Cómo le parece? Jesús sí. ¿Usted sabía que en el Antiguo Testamento no conocían el nombre de Dios? Amén. Amén. Moisés en Éxodo 3:14 le preguntó a Dios, cuando el pueblo de Israel me pregunté quién me envió, ¿quién les digo que me envió? Y Jesús le dijo, el Señor le dijo, yo soy el que soy. Amén. No le dijo quién era. Sí, amén. Yo soy el que soy. Y entonces yo soy, resulta que eso es muy tremendo, porque mire, las letras en hebreo son estas. Yod, Hei, Baf, Hei. Que en español es YHBH. Pronuncie eso, a ver. Entonces, ¿qué hicieron las personas? Lo latinizaron. Algunos le pusieron A y E y es Yahvé. Amén. Y otros dijeron, no, no es A y E, vea, es Yod, Hei, Baf, Hei. Entonces coloquémosle E, O, A y quedó Jehová. Jehová. Pero ninguno de los dos es nombre. Significa, yo soy el que soy. Amén. Amén, amén. Mire, yo era una compañera de mucho gusto, yo soy. Y te va llamando al manicomio, venga, aquí le tengo un paciente, hermano. Porque no está diciendo mi nombre. Sí, amén. Usted dirá, no, pero ellos conocían el nombre. Mire, le voy a probar que no. Vamos a leer Isaías 52:4. Para que vean que el nombre de Dios nunca fue revelado en el Antiguo Testamento. Porque Dios no había venido como hombre. Isaías 52:4. Esta es mundial. Esta les va a gustar mucho. Perdón, 52:6. Mire lo que dice. Isaías 52:6. Mire cómo lo pone. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Perdón, Amén. ¿cómo la cosa? Por tanto, mi pueblo, Israel, Amén. sabrá mi nombre. ¿Cómo Amén. así? ¿No lo sabían? No, señor. No lo sabían. Amén, amén. No, ellos decían, Yod, Hei, Baf, Hei, Yahweh, Jehová, Yahvé, como quieras, pero ese no era el nombre. Por eso tú no puedes echar un demonio en el nombre de Jehová, que se echa a reír de ti. Sí, amén. Es verdad. Ahora, si Jehová fuera un nombre y Jehová no fuera Jesús, entonces la Biblia se contradeciría cuando dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, porque no hay nombre más grande dado a los hombres. ¿Cómo? Pero los que tienen el sancocho de la Trinidad dicen, uy, el hijo se le creció al papá. No, es que Jesús es el Padre. Amén. El nombre del Padre es Jesucristo. Amén. El nombre del Hijo es Jesucristo. El nombre del Espíritu Santo es Jesucristo. Por eso cuando Mateo 28:19 mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Pedro, cumpliendo la Escritura, los bautizó en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Él no dijo bautícelos en los nombres como si fueran tres. No, en el nombre, singular. Había un nombre para Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es el Señor Jesucristo. Amén. Y esas son las llaves del reino de los cielos.
Eso es verdad. Sí, Qué cosa tan tremenda. Amén, amén, amén. Esas llaves las tenía Pedro. Por eso si alguien está bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y no dijeron el nombre, le pegaron una buena chapuceada. Amén. Así es. No está bautizado. Amén, amén. Así de sencillito. Amén. Así es. ¿Es duro decirlo? Sí. Es duro Amén, decirlo. amén. Ahora miremos. Acabamos de leer en Juan 14:6 que Jesús es la verdad. Amén. Amén. Aleluya, amén. Voy a borrar acá un momento. Mire esto. Jesús. Esto era necesario antes de seguir avanzando. Porque necesitamos, para los que no lo tienen claro, producirles un nuevo nacimiento. Aleluya. Necesitan saber con quién trata. Amén, amén. ¿Con quién trata? Amén, gracias. Juan 14:6. Jesús mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Entonces, dice: Jesús es la verdad. Amén. Sí, amén. Jesús es la verdad. Amén. Fíjate que no dice que es una verdad, está hablando de que es la verdad. Amén. Amén. Bien. Entonces, ¿quién es la verdad? Jesús. Jesús. Vamos a leer Primera de Juan. Primera de Juan. Esto es para estudiarlo. Sí, señor, amén. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 6. Primera de Juan, capítulo 5, verso 6. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Amén, amén. Primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Amén. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. Amén, amén. ¿Cómo? El Espíritu es la verdad. Amén. Pero ¿cómo? Despacio. No era que Jesús era la verdad. Entonces vamos a Amén. hacer una operación matemática acá. A B le voy a llamar verdad. A A le voy a llamar Jesús. Amén. Y a C le voy a llamar Espíritu. Amén. Entonces, en Juan 14:6 me está diciendo que Jesús es la verdad. Amén. O sea, A es igual a B. Amén. Pero en Primera de Juan 5, 7 y 8 me está diciendo que el Espíritu es la verdad. Amén. Por lo tanto, B es igual a C. ¿Vamos bien? Amén. Por lo tanto, A es igual a C. O sea, Jesús es el Espíritu. Amén. Amén, amén. ¡Qué tremendo! Amén, amén, amén. Sí, ¡Qué señor, tremendo! amén. Eso le desarma por allá a los sancochos religiosos, a los trinitarios. Amén. Amén. Pero hay más, espere, hay más. Tremendo, ¿no? Tremendo. Vamos a leer la de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 3, 16. Mire, lea por ahí en el 14 para que entiendan que están hablando de Jesús de Nazaret. Amén. Usted sabe que Jesús es el Señor. Lucas dice: Jesús es el Señor. Entonces, si Jesús es el Señor, ¿dónde quedan nosotros? No es que no hay otros. Entonces, ¿qué cita bíblica es? Segunda de Corintios 3:14. Segunda de Corintios 3:14 en adelante. Escuche bien, porque usted necesita manejar esto para probárselo a la gente de afuera. Amén. Amén. No, usted no le puede salir a la gente de afuera. No, es que William Branham dijo que Jesús era el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. A la gente de afuera no le importa que dijo William Branham, pero sí le importa que dice la Biblia. Amén. Amén. No estoy demeritando a William Branham. Profeta nos lleva todas estas verdades, pero usted necesita poder demostrárselo por Biblia de Amén. afuera. Segunda de Corintios. Nosotros estamos adorando a la Madre Tierra, paganos como quién sabe qué. Entonces observe, vamos a volver a leer. Eso es 2 Corintios 3, 12 en adelante y vamos a hacer el énfasis en el 17, creo que es. 17. Listo, muy bien. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Amén. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, Amén. en el fin de aquello que había de ser abolido. Amén. Pero el entendimiento de ellos se embotó,
Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, Amén. el cual por Cristo es quitado. Amén. Amén, amén. ¿El velo por quién es quitado? Por Cristo. Por Cristo. Ahora miren quién es Cristo. Ahora vamos a ver quién es Cristo. Miren. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Amén. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿A cuál Señor? Pues al Señor Amén. Jesucristo. Amén. Cuando se conviertan al Señor. el Amén. velo se quitará. ¿Por Amén. qué? Porque Cristo es el que quita el velo. Amén. Amén. Eso, pero el siguiente versículo lo amo, es para gritar, para cogerlo a picos. Amén. Miren lo que dice. Porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Amén. Amén. Sin operaciones matemáticas. El Señor Jesucristo es el Espíritu. Amén. Mire, se lo va a poner de esta manera. ¿Cómo así? Pero tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Basura del concilio de Nicea. Capítulo 25. Constantino, vaya y lea eso. Amén. Amén. La Biblia habla de un Dios Amén. que se expresó, que era espíritu y que se hizo carne en el Nuevo Testamento. Amén. Era el mismo Dios. Amén. No era otro Dios. Así El es. que lo salvó no fue por allá unos segundos. Gloria a Dios. No. Entonces, ¿cómo así? Ah, pero sí son tres títulos. La Biblia sí habla de Padre, Amén. Hijo y Espíritu Santo. Sí, Señor. Amén. Pero son atributos de una sola Amén, persona. amén, amén. Ejemplo, cuando yo llego a mi casa y saludo a mi papá, ¿para él quién soy? Su hijo. Amén. Pero el mismo que llega a su casa y saluda a su hijo, ¿para quién soy? Su hijo, su papá. Amén. Amén, Pero amén. cuando saluda a su esposa, bueno, me dirá papi, pero no soy ni su papá ni su hijo, soy su esposo. Amén. ¡Ey! ¿Cuántas personas hay ahí? ¡Una! Amén. Amén. Un José Darío cumpliendo tres oficios, tres atributos. Lo mismo es con Dios. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor, el Jehová del Antiguo Testamento, es el Jesús del Nuevo Testamento. Sobre esa revelación es que la iglesia se edificaría, sobre la revelación de Jesucristo. Nadie más te compró sino Él. Amén. 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 Dios. Mire, ¿quiere algo más? Yo le puedo probar que la Biblia dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén. Vamos a Romanos. Esta me gusta. Esta me gusta mucho, hermano. Mucho. Vamos a leer Romanos 9:5. Esta sí que es contundente. Amén. 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 Romanos 9:5. Como para los que quieran pelear con la Biblia. Va a ser duro la pelea. Romanos 9:5. Mire lo que dice Romanos 9:5. Se lo presento. De quienes son los patriarcas Está hablando de Israel. Amén. De quienes son los patriarcas. y de los cuales según la carne vino Cristo, Amén. el cual es Dios sobre todas las Amén. cosas, bendito por los siglos. Gloria a Dios. ¿Qué más quieres oír? El cual es un pedacito de Dios. No, vino Cristo, el cual es Dios Amén. sobre todas las cosas. Aleluya. ¡Qué contundente! Amén. Ahora observa este detalle. Cuando leímos Apocalipsis, Cristo viene en las nubes. ¿Ve? Amén. Ese Dios sobre todo. Cristo viene en las nubes, se las estoy conectando. Romanos 9:5 con Apocalipsis 1:7. Y todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron. ¿Ve? Aún los que le traspasaron. Y luego entonces, ¿qué dice? Yo soy el alfa y la omega. Amén. Fíjate, está tomando el yo soy porque él es Jehová. Sí, Yo, amén. okay, va, okay. Gloria a Dios. Pero mira lo que dice, el alfa y la omega. Amén. ¿Qué es el alfa? Amén. Amén. Es la A en el alfabeto griego. Amén. Y la omega, la Z. O sea, mira lo que Jesús está diciendo. Yo soy la A y la Z. Pero la A es la primera letra del alfabeto y la Z es la última. O sea, con todas las letras del alfabeto que se escribe, la palabra. Entonces lo que está diciendo, yo soy la palabra, ¿ve? Yo soy Juan 1:1, yo soy el verbo. Ahora si quiere más, después dice, el principio y el fin. Amén. Amén. Porque a veces usted le dice a la gente, ¿qué está diciendo con yo soy el alfa y la omega? No, que es el principio y el fin. Yo digo, no. Dios no se repite. Primero dice, yo soy el alfa y la omega, tratando de decir que la A, la Z, o sea, la palabra. Amén. Todo el abecedario. Luego es el principio y el fin. ¿Ve? El mismo Dios de Génesis 1:1 es el mismo de Apocalipsis 22:21. Gloria a Dios. Al principio Dios creó todas las cosas y al final termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Cuántos quieren esa gracia? Gloria a Dios. El principio y el fin. Y aquí va lo último, con esto cierro. Dice, el que es
Mire que él no comienza en tiempo pasado. Normalmente cuando usted habla dice pasado, presente y futuro. No, no, no. Él siempre comienza en presente porque él es el Dios presente. Cuando él se le presentó a Moisés no le dijo yo era. Ni yo, oiga, yo seré. Le dijo yo soy cuando se le presentó a Abraham. Pero, entonces dice, el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, el Dios de todos los tiempos. Ahora, estos títulos corresponden a unos títulos específicos de él como hijo, que no los vamos a ver hoy porque no los quiero enredar con eso. Pero muchos de acá lo saben, otros no. Lo que les estoy mostrando es que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Esa es la fe que una vez fue a los santos. Quiero decirte que ese mismo Dios dijo que todo el que se acerque a él en verdadero arrepentimiento no lo desechará sino será salvo. Ese también dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese también dice, yo soy tu sanador. Ese también dice, yo soy tu salvador. Ese también dice, yo soy tu creador. Ese también dice, yo te santifico. Ese también dice, yo te quiero llevar en rapto, en arrebatamiento, porque yo te amo en esta noche. No es un juego, no es religión, es una relación profunda con el Dios de la Biblia, con el Dios de los cielos y de la tierra, con el Dios que quiere cambiar tu vida, con el Dios que quiere restaurar tu hogar, con el Dios que quiere obrar en ti y mostrar su gloria y su poder. Vamos a orar así. Padre Santo, Señor, gracias por tu amor. Gracias porque tu palabra es verdad. Porque tú eres la palabra. Gracias porque tú eres el Espíritu. Así que cuando adoramos a Dios en el nombre de Jesucristo, lo estamos adorando en espíritu. Porque Jesucristo es el Espíritu. Gracias, Señor, por esto, por esta revelación tan maravillosa. Te adoramos. Estamos postrados delante de ti para bendecir tu nombre. Gracias por la vida de Fernando que hoy ha bajado a las aguas, Señor. Permite que él llegue a una nueva vida, que crezca, que avance, que sea nutrido con la palabra pura y ungida de la hora. Gracias por el doctor Camilo Cote, Señor, que también está acá y bajó a las aguas en estos días. Padre, hombres inteligentes, hombres que tú has dotado de muchas cosas, pero están llegando a ti porque tú prometiste que llegarían, Señor. Oh Padre de gloria, tú todavía eres el Señor. Te rogamos, Señor, que toques a tu pueblo, que te pasees en medio de nosotros, Señor. Que la gente sepa que no solamente estamos emocionados, sino que estos son profundas convicciones que provienen del fondo de nuestra alma. Alabado seas en esta hora, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Amén y amén.